Bueno, yo creo que ya pudiésemos iniciar, estamos puntuales a la hora. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Como saben, el día de hoy tenemos un debate titulado Nuevos modelos de negocio para firmas legales, el cual va a estar moderado por Fernando Peláez, con la participación de Miguel Ángel Pérez, Gustavo Rodríguez y Valentina Moreno. Y bueno, el día de hoy vamos a analizar más que todo cómo está cambiando el modelo de negocio de las firmas legales. También hablaremos un poquito sobre lo que son las últimas tendencias y las mejores prácticas actuales. Entonces, bueno, yo los dejo en manos de Fernando y me quedo de back office por si necesitan alguna ayuda, ¿ok? Muchísimas gracias a todos nuevamente por conectarse y a ustedes por su participación en este debate. Espero que sea de muchísimo provecho. Un millón de gracias, Nicole. Bueno, bienvenidos a este debate y esperamos que sea de gran interés para todos y cada uno de ustedes. Tenemos definitivamente un panel de lujo con la participación, como ya lo anunció Nicole. En primer lugar, Valentina Moreno. Valentina es directora legal para Centroamérica, países andinos y el Caribe de Uber. Tiene una gran experiencia de más de 18 años en el sector de los departamentos legales de empresas. Entonces conoce perfectamente uno de los temas que vamos a conversar hoy, los elementos que rigen la relación entre el cliente y el asesor externo. Igualmente contamos con la presencia de Miguel Ángel Pérez de la Manga. Miguel Ángel es español, es profesor de la Universidad de Navarra, del máster de acceso a la abogacía de negocios y dirige el módulo de gestión de firmas de abogados. Igualmente, Miguel Ángel es fundador y director de Black Swan, una consultoría en Madrid, especializada en el sector legal. Y también contamos con la presencia de Gustavo Rodríguez. Gustavo es ingeniero, no es abogado, lo cual me parece muy bien. Y tiene una gran experiencia a través de su firma de GR Soluciones, trabajando con el sector legal desde hace mucho tiempo y enfocado muy, diría yo, estratégicamente en todo lo que es precisamente gestión estratégica en el sector legal. Entonces, con ellos vamos a conversar esta tarde sobre temas que están impactando el modelo de negocio. Todos sabemos que hoy por hoy las firmas tienen una enorme presión del mercado, diría yo, por múltiples razones, en que revisen su modelo de negocio precisamente para prestar los servicios que sus clientes esperan. Todos sabemos, porque estoy seguro que lo han leído, que dentro de los factores que más impactan y donde se debe de concentrar la firma hoy en día en lo que es la revisión de su modelo es la relación cliente-firma. Es evidente que el empoderamiento del cliente no se discute y tiene un gran impacto, y es sobre lo que hoy estaremos conversando con Valentina. En el caso de Miguel Ángel, pues Miguel Ángel está total y absolutamente especializado, entre muchas otras cosas, en lo que son los modelos de compensación, trabajando con una serie de firmas en España y en América Latina, y con él analizaremos cuáles son los factores que más están influyendo para que las firmas revisen su plan de compensación y que a su vez permitan el adecuarse a las nuevas realidades del mercado. Y finalmente, con Gustavo vamos a tratar un punto que yo diría es uno de los puntos en que se tiene que trabajar muchísimo también en el sector legal. Yo creo que una de las industrias que más
data generan es definitivamente la industria legal, y a su vez es una de las industrias que tiene menor cultura, por así decirlo, en analizar su data. Últimamente se ha puesto muy en boga y seguro estoy que ustedes han leído múltiples artículos sobre el impacto y la necesidad de que las firmas generen métricas a efecto de que conozcan a través de la data la realidad de su firma. Con Gustavo vamos a estar trabajando eso. Entonces, para abrir el debate del día de hoy, cada uno de nuestros ponentes van a hacer una exposición sobre su tema de unos 5 o 7 minutos, y después vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas. Me interesa mucho y les interesa a ellos que sea un debate bastante interactivo, así que siéntanse en la total y absoluta libertad de escribir las preguntas que puedan tener en el segmento de Q&A que tenemos aquí en Zoom, y nosotros las iremos analizando y las iremos abordando y las iremos distribuyendo entre los panelistas. Así que bienvenidos, y en primer lugar cedo la palabra a Valentina. Gracias, Valentina. Gracias Fernando, y gracias a todos por estar aquí. Muy contenta de poder aprender de los panelistas y de los participantes también. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el otro lado de la moneda, es decir, el lado de cuáles son las expectativas del departamento legal interno de una compañía y cuáles son efectivamente lo que están buscando al momento de contratar los servicios legales. Entonces, tratando de pensar un poco y ordenar las ideas, hay algo muy relevante, y es que si bien hay momentos donde pues los formatos funcionan, yo creo que de lo más importante que puede hacer, sobre todo al principio que estás tratando de presentar una oferta de servicio que sea aplicable, que sea relevante, es la necesidad de que la firma se tome el tiempo de conocer a la audiencia, de estudiar al target, de entender las necesidades de ese target. Y luego diría también que están las necesidades en específico, porque las necesidades varían dependiendo de, por ejemplo, la industria en la que está. No es lo mismo una industria como el consumo masivo, que se mueve muy lentamente, a una empresa como cualquiera de tecnología. También la cultura corporativa, también la edad de la empresa y el apetito de riesgo de la empresa, porque dependiendo de lo que se esté buscando, pues se adapta mucho más. Y por último, yo creería que esta influencia mucho más el proceso de selección de una firma, la recomendación de colegas, que pues algún ranking o algún premio o algún reconocimiento que puede sonar también vacío. Eso es lo que les comenté antes, está enfocado en cuando la firma todavía no tiene una relación con la empresa, y son como los aspectos mínimos que yo creería que son relevantes a los efectos de tener ese primer acercamiento, porque de lo contrario, la oferta de servicio o no va a ser aplicable porque va a ser pues, un cajón que no aplica, o no va a ser relevante por las necesidades de la industria, por las necesidades de la empresa, por el apetito de riesgo, por la situación regulatoria en la que esté. Ahora, una vez ya que exista una relación laboral, una relación comercial entre la firma y la empresa, hay una serie de buenas prácticas que ayudan a tener una mejor relación. Y la primera de ellas, por supuesto, que tendría que ser una comunicación adecuada y efectiva. Hay algunos elementos que me han funcionado a mí, que no necesariamente tienen que servir a todo el mundo, es para mí tener identificado un solo punto de contacto dentro de la firma, al cual yo le haya dedicado el suficiente tiempo para explicarle de la industria y de mi modelo de negocio en particular para buscar eficiencia. No significa que de la firma, todo el producto que venga de la firma necesito que venga de ese punto de contacto, no, para nada, porque existe la posibilidad de que diferentes personas de diferentes áreas se contacten directamente con el cliente, lo cual tiene muchísimo valor, pero buscar una eficiencia comunicacional entre el cliente y la firma ayuda, sin lugar a dudas, a no tener que
dedicar demasiado tiempo a saber quién es el recurso adecuado o buscar homogeneización de la manera como comunicamos y también seleccionar unas personas en particular dentro de la firma, a la cual me dedico a explicarle de mi modelo de negocio y luego esa información puede cascadearse puertas adentro. Hay, por supuesto, otras cosas más transaccionales como respetar un correo por el cual el mismo camino por el cual se solicita un opinión y se solicita un análisis tiene mucho más sentido porque son una cantidad importante de correos. Por otro, y no me cansaré de decirlo, es el conocimiento de la empresa y el conocimiento de la industria en particular, para que la opinión o la información que están dando tenga un grado adicional de aplicabilidad, para que sea más práctica, para que abarque riesgos y recomendaciones que no sean únicamente legales, sino que se pudieran ir más allá de riesgos reputacionales o incluso riesgos comerciales, porque se podrán imaginar que el rol no es puramente legal, hay cosas que son bastante grises, ¿no? Entonces, pero eso también tiene otra cara de la moneda para ese caso, para pretender que la firma de abogados tenga un conocimiento de la empresa y la industria. Nosotros como abogados internos también tenemos que dedicarle el tiempo a compartir conocimientos del negocio con la firma, el dar suficiente contexto, el compartir información relevante de negocio, el participar, el que el abogado externo tenga la posibilidad de participar en reuniones de negocio, le da también, o sea, es un valor agregado que le da a la firma y que lo incluye a la hora de dar una opinión. Yo, en el caso particular, en este momento en que me encuentro en una industria tan disruptiva y en una industria tan poco regulada, la necesidad para mí de la innovación como un eslabón en la cadena es absolutamente indispensable. El buscar qué puede decir la norma o el buscar qué dice la ley lo podemos hacer cualquiera de nosotros, pero el manejo del riesgo del cliente, la tolerancia al riesgo del cliente, permite también a la firma dar un valor agregado al trabajo y un sentido más práctico. También, pues, también eso puede cambiar dependiendo del tamaño de la firma, de lo ágil que pueda ser la firma, pero la alocación correcta del recurso interno de la firma para buscar una optimización adecuada del recurso es absolutamente indispensable. Y no me refiero nada más a ahorrar, sino también que el recurso, la persona que está interactuando con el departamento legal interno o incluso con la persona propia del negocio, sea dentro de la firma la persona adecuada para dar esa opinión, para tener esa interacción, etc. Y por último, como cualquier otra relación que buscamos nutrir y que se mantenga a largo plazo, es transparencia, es claridad en las expectativas, es claridad en la facturación, es claridad en cuáles son las necesidades que yo tengo para que el resultado sea adecuado, por supuesto, ¿no? Entonces, tomando en consideración que esto no es más que una relación de servicio al cliente, donde tiene que haber claridad, servicios enfocados al cliente y colaboración, yo podría resumir algunas reglas que me han ayudado a mí y que las encuentro en las relaciones que tengo con aquellas firmas con las que he trabajado por mucho tiempo. Y empiezo por el conocimiento del entendimiento del cliente, tanto de la industria como del perfil de riesgo, como la personalidad incluso del in-house con el cual trabajas, que llegas a tener una relación muy profunda y muy dinámica. También el no asumir, porque es 1000 veces mejor hacer todas las preguntas que sean necesarias, aclarar todas las expectativas que sean necesarias para venir preparado habiendo hecho la investigación necesaria. Mantener el ownership o la propiedad de la opinión o de lo que estás dando, la recomendación, para que no pierda valor, ¿no? Claros y concisos, por supuesto. Yo creo que cada vez más estamos dejando atrás el hecho de dar una información que posiblemente nadie se va a leer. Entonces empezar con la recomendación o con la conclusión para que cualquier persona sea capaz de leerlo, para que el valor no lo medimos por la cantidad de palabras, sino por lo aplicable que pudiera ser. El asumir el riesgo personal, que ese riesgo personal lo asume tanto el abogado externo como el abogado interno, en los casos en los que se solicita, y en los casos, por supuesto, en los que se puede.
asumir el riesgo personal de dar una recomendación frente a varias alternativas que tienen un valor incalculable para el abogado interno. Y por último, por supuesto, estar accesibles y ágiles. Y yo no digo accesible en el hecho de que tienen que estar siempre disponibles 24 horas, etcétera, pero establecer entre las partes una manera de garantizar la accesibilidad de los puntos de contacto como una buena práctica. La velocidad se basa en las necesidades del negocio o en lo que se haya planteado, y una opinión perfecta, por ejemplo, no tiene ningún valor si no llega a tiempo. Entonces, si yo pudiera resumir esas reglas de oro que me han funcionado a mí para fortalecer relaciones profundas y a largo plazo con la firma, son el no asumir, el conocer e entender al cliente, el mantener la propiedad sobre el valor de la recomendación, ser claros y concisos, asumir el riesgo personal cuando se pueda y ser accesibles y ágiles. Excelente, muchísimas gracias, Valentina. Yo creo que en estos 7 minutos definitivamente te paseaste por todo el mapa, diría yo, que representan las bases de una buena relación entre el asesor externo y la firma. Es decir, yo creo que quedó también muy bien resumido por qué los clientes quieren que sus abogados y sus asesores externos vayan más allá del derecho. Como dicen los americanos, que dejen de lado el lawyering y que definitivamente se compenetren y entiendan a su cliente. Y de esa manera, pues convertirse en algo que muchas veces podría considerarse trillado en el socio estratégico desde el punto de vista legal para que lo ayude a resolver y a tomar decisiones, ¿no? Vamos a regresar porque de tu presentación me surgen muchísimas preguntas que estoy seguro serán de interés para todos los que nos acompañan, pero en este momento le quiero dar la palabra a Miguel Ángel para que nos hable definitivamente sobre un tema que es la compensación y que, en mi opinión, los planes de compensación son un buen plan de compensación, es el que genera una tranquilidad dentro de la sociedad y permite que los socios se enfoquen a generar y desarrollar el negocio. Evidentemente, pues como lo hemos dicho, el sector está sometido a una serie de presiones y eso ha hecho que igualmente las firmas tengan que revisar sus distintos modelos de compensación a efecto de tomar una serie de elementos en consideración y los han hecho modificar, por así decirlo, las bases tradicionales. Así que te dejo la palabra. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a Asuntos Digitales por la organización y a los asistentes, y encantado de conocer y compartir tiempo con el resto de ponentes. Vamos a ver, para entender cómo pueden afectar los nuevos modelos de negocio, a mí me gustaría, aunque fueran un par de minutos, decir cuál es el modelo de negocio. O sea, qué es lo que se está modificando, cuál es el negocio tradicional y cuáles son esas claves que ahora mismo, esas presiones a las que aludía Fernando, pueden hacer modificar el modelo. Es el modelo tradicional, el modelo que está vigente en muchas firmas todavía, es un modelo que se caracteriza porque los propietarios de la compañía son profesionales y son gestores. Es decir, muchos de ellos tienen tres trabajos o tres funciones: propietario, profesional, que aporta también su trabajo, como propietario ha aportado su capital, como profesional aporta su trabajo, y como gestor pues gestiona los equipos de asociados que tienen con él. Respecto de los profesionales, bueno, pues la característica que tienen los profesionales pues son tradicionalmente entraban para ir progresando. Lo que querían era un modelo de carrera y una compensación acorde al trabajo que hacen, hasta que podían acceder a ese modelo de partnership que era tradicional. Y por la parte de clientes,
bueno, pues era un mercado o es en parte todavía un mercado en el que el cliente busca calidad en la relación, como ha explicado fenomenal Valentina, no voy a ser capaz de añadir nada mejor de lo que ha podido explicar, calidad en la relación y calidad en el servicio, ¿no? Eso sería el modelo que ha funcionado en el mercado durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué presiones puede tener ahora? Bueno, pues presiones que estén identificadas, por ejemplo, en el modelo de socios, o sea, en la parte de socios, por ir por cada grupo de personas que he citado en el modelo tradicional de socios, profesionales y clientes. Bueno, pues en el modelo de socios lo que se empieza a identificar es que las habilidades comerciales, bueno, pues son un bien escaso. Es decir, el modelo se ha ido sofisticando, el modelo de mercado posiblemente, y luego Gustavo a lo mejor si va a tratar el tema de la tecnología lo explicará mejor que yo, la entrada de la tecnología en las firmas hace que el trabajo que queda reservado exclusivamente a los socios esté más concentrado, sea una parte más pequeña en volumen y tenga que ser prestado por profesionales muy sofisticados y que esa pelea por ese trabajo de valor cada vez se intensifica más. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Bueno, pues a que cuando nosotros tenemos la decisión de cómo compensamos a nuestros socios por esos trabajos que tienen, por ser propietarios, por aportar su trabajo y por aportar negocio y por gestionar a los profesionales, pues posiblemente ahí vamos a tener un cambio muy importante porque según pasan los años es más difícil, es decir, el proceso de captación de nuevos clientes, de nuevos encargos y que estos encargos sean de valor, cada vez es un proceso más sofisticado, es un proceso más complejo y hay que retribuirlo mejor, tiene que ser más atractivo. ¿Cómo se ha podido ver esto en términos macro? Bueno, pues si acudimos a cualquier estudio sobre sistemas de compensación de socios, vemos como de los modelos puros, es decir, el sistema absolutamente individualista, que en realidad es un poco pseudo-individualista del what you kill, bueno, pues sobreviven más firmas que el lockstep puro, que prácticamente no se lo puede permitir ya casi ninguna firma, porque hay que ir añadiendo otras modificaciones a ese sistema del lockstep que lo dejen más adecuado al mercado actual. Esa sería una de las modificaciones. ¿Qué más tendencias de mercado están teniendo impacto en este modelo tradicional de negocio? Bueno, pues posiblemente que las nuevas generaciones no se sienten muy identificadas con el modelo tradicional de partnership, de largas horas de trabajo, de una muy alta intensidad, y eso pues a lo que lleva es que ese proceso de socialización, que ha sido siempre muy tradicional, de un profesional entrar en una firma, va haciendo su carrera profesional hasta que tiene el acceso a la asociatura, se rompe. Es decir, el profesional muchas veces quiere formarse. Las personas más jóvenes que se incorporan ahora se forman en una firma, pero quieren dar el salto también a una compañía, a una empresa para trabajar, pues, por ejemplo, como trabajar con Valentina. Les atrae mucho las empresas del sector tecnológico, por ejemplo. Entonces, la movilidad es mayor. Y esta movilidad, pues claro, también afecta porque cuando tú estás diciendo qué compensas a los socios, una de las primeras decisiones que se toma es, oye, ¿vamos a compensar el presente o vamos a compensar el histórico? Entonces, claro, cuando tú tienes a todos los profesionales haciendo una carrera profesional muy estable en la firma y después acceden a socios y siguen toda su carrera como socios en la firma, te puedes permitir retribuir por el rendimiento pasado. Pero cuando tienes un mercado en el que los cambios de firma cada vez son más habituales y un socio en 10 años perfectamente puede estar en 3 firmas, claro, la tendencia del mercado ¿cuál es? Pues voy a tener que retribuir un poco más el presente y no voy a poder retribuir tanto el histórico porque no hay histórico. Esto afecta a más cosas como la salida de socios por jubilación, que ahora mismo también se están revisando muchísimo, y es lo que crea, bueno, pues esta nueva situación. Y por la parte de clientes, Valentina lo ha explicado fenomenal. Yo, por resumirlo, de lo que yo considero que es el modelo de negocio, el mayor impacto lo ha tenido en que el cliente es un cliente mucho más sofisticado, es un cliente que conoce muy bien cuál es la problemática de su empresa, cómo es la cadena de valor en su negocio,
y quiere que el abogado intervenga en ese proceso de creación de valor y que intervenga para crear valor, no para obstaculizar la creación de valor. Esto requiere conocer la industria, requiere pasar de estas firmas tradicionales que prácticamente dividían sus áreas de especialidad por las asignaturas de la carrera de Derecho, eran iguales, pues esto es procesal, esto es civil, mercantil, ahora se está sectorizando, es decir, las firmas de abogados tienen que sectorizarse para dar un servicio más ágil. A mí ya hace muchos años ya un director general de asesoría jurídica de una de las compañías más grandes de España, una cotizada, decía que los abogados tenían que entender que ellos no podían asumir los costes de transacción, de hablar con los abogados, que el abogado tenía que venir con el negocio del cliente ya conocido, que tenía que conocer cuál era su problemática y que tenía que ser un proveedor sofisticado de servicios, no solo de derecho, que tenía que ir un poquito más allá. Y efectivamente, esa tendencia que yo le escuché hace muchísimos años se ha cumplido, los clientes son cada vez más sofisticados, son capaces de resolver una buena parte de la problemática legal que tiene, están configurando empresas dentro de empresas de servicios jurídicos pequeñitas, pero no dejan de ser despachos, algunos muy grandes. Incluso aquí en España, que no es que sea uno de los países con las asesorías jurídicas más grandes, pero tiene asesorías jurídicas de más de 400 abogados. Es decir, estás tratando con un proveedor muy cualificado, que conoce muy bien su negocio. El director de asesoría jurídica o el director legal de una compañía es una persona que conoce muy bien cuál es la problemática legal y que externaliza aquellas cosas, bueno, pues que son más prácticas de mercado, en el que requiere un proveedor externo que conozca un abanico de soluciones y que dentro a lo mejor de la compañía pues lo tiene un poco más limitado. Entonces, en el momento que tú seleccionas tanto qué es lo que externalizas, lo que estás buscando es un modelo de negocio muy metido en determinadas industrias y muy especializado, porque no puedes estar especializado en todos los sectores y en todas las actividades. Al final, entonces, este cambio, por ejemplo, yo creo que ha influido mucho y influye en toda la cadena desde la parte de los despachos, es decir, la capacidad de penetración en un sector, en una industria, por ámbito de especialidad, va a determinar que tu retribución como socio va a estar mejor valorada, porque tienes una capacidad de entrar en sectores de alta creación de valor. Es decir, ya no estamos tanto en el llevar clientes, sino llevar clientes, pero ¿de qué sector? ¿De qué sector y qué de industria de actividad? Es una industria de actividad que está creciendo, es un sector de industria que es muy rentable. Se empiezan a hacer ya ese tipo de análisis que a efectos de retribución de socios pues, son importantes. Y Valentina pues también hablaba que yo creo que está influyendo mucho y ahí es donde yo creo que está todavía el problema sin resolver. Ella ha hablado de la velocidad de respuesta, de la disponibilidad y claro, ahí es donde yo creo que el modelo todavía no ha encontrado un encaje perfecto, ¿no? Yo creo que las presiones están un poco alteradas, es decir, desde la parte de las firmas las presiones les vienen por nuevas generaciones que no quieren tener tanta disponibilidad, mientras que quieren operar en mercados que son muy exigentes. Entonces, ¿eso cómo se resuelve? Pues también no queda otra que pagar por conocimientos y pagar por disponibilidad. Es decir, tienes que cambiar tus estructuras de incentivos, la arquitectura de incentivos que tú haces para la firma, tanto a nivel socio como a nivel profesional, si es un sector de alta demanda, si tú te quieres dedicar al sector financiero porque quieres trabajar con fondos de inversión que tienen una diferencia horaria contigo de 8 horas, pagan tarifas muy altas, pero si llaman les tienes que coger el teléfono, porque si no se lo coges tú, se lo cogerá otro. Entonces, ahí hay que irse también adaptando y esos esquemas retributivos también hay que adaptarlos a ese tipo de incentivos. Miguel Ángel, Sí. No sé si te falta mucho, pero No, lo podríamos aquí. hacer. ¿Tienes Perfecto. algún otro punto que No, es importante antes de no, cerrar y luego volvemos? volvemos luego y va a hablar sobre la tecnología, el impacto que tiene la tecnología en la estandarización de servicios, pero si quieres lo comentamos más tarde. Ok, perfecto. Gracias y es en aras de que mantengamos el ritmo, Por porque supuesto. tenemos tiempo limitado. Bueno, definitivamente abordaste una serie de temas, al igual que Valentina, que diría yo son neurálgicos definitivamente a efecto de que
las firmas entiendan que no podemos seguir como antes, tenemos que salirnos de nuestra zona de confort y tenemos que reaccionar a los mensajes que estamos recibiendo del mercado. Y esto es algo que va del socio hacia abajo y de abajo hacia arriba, definitivamente, ¿no? Y dentro de todo lo que mencionaste, yo me quedo con el impacto que tiene el modelo de compensación en la retención del talento. Estamos sumamente conscientes que hoy por hoy, independientemente de cuál sea la jurisdicción en que estamos, hay una guerra por el talento. Y eso explica lo que tú mencionabas, que los modelos se tienen que ir a valor presente y no a valor histórico, porque también hoy por hoy las nuevas generaciones no tienen el incentivo de llegar a ser socios en 10 años. Ellos quieren ver el resultado. Hay una inmediatez definitivamente en sus expectativas, ¿no? Y como tú bien lo decías, un socio en 10 años pues puede estar en 3 o 4 firmas, ¿ok? Tranquilamente, ¿no? Y definitivamente eso le mete mucha presión a la firma para ser unos excelentes arquitectos en la definición de lo que va a ser su plan de compensación. No tan solo para socios, sino también para asociados, definitivamente. Pero bueno, ya volveremos con una serie de preguntas. Y ahora invito a Gustavo para que nos haga una serie de comentarios sobre pues una de las áreas que él definitivamente maneja y las maneja excelentemente bien, que son las métricas y el papel que juegan para entender la situación de la firma. Hemos escuchado de Gustavo, yo he conversado mucho con él y dictó una brillante clase en el diplomado sobre las métricas micro, las métricas macro, las métricas financieras, las métricas incluso para seguir el movimiento del talento, y hay un sinfín de métricas que definitivamente, como yo lo decía, la industria genera mucha data, pero la industria adolece del análisis de esa data, donde puede encontrar respuesta a muchos de los planteamientos que están buscando fuera de la data. Entonces, Gustavo, te invito para que en estos 7 minutos nos hagas una presentación de una cápsula del valor y el por qué las firmas y los socios de las firmas y el equipo que trabaja en la firma, en los distintos departamentos que apoyan y que generan valor al servicio de la firma, entiendan de la necesidad de generar, pero también de analizar la data. Bueno, muchas gracias. Muy interesantes las presentaciones de Valentina y Miguel Ángel. Y para empezar, también quiero circunscribirme a lo que es el modelo de negocio, ¿no? Y la verdad es que, por lo menos la experiencia me indica, que hay tantos modelos de negocio como estudios de abogados me ha tocado conocer, con algunas diferencias y elementos comunes sin duda. Y quisiera graficarlo para explicar las métricas después y cómo abordarlas. Yo me imagino a mar abierto. A mar abierto tenemos transatlánticos a lo mejor, ¿no es cierto? Tenemos yates de lujo y tenemos barcazas a motor. Y esa es la realidad de lo que me ha tocado conocer por los tamaños de empresa o firma legal, que me indican que obviamente la aproximación de cada una de ellas tiene que ser diferente dependiendo de su realidad y sus propósitos, lo que se llama visión, misión, propuesta de valor y desarrollo del negocio. Y dentro de eso también me gustaría distinguir que cada modelo de negocio depende, como ya lo dijimos, del tamaño, ¿no es cierto?
depende de las áreas de práctica que lleve a cabo y también del mercado objetivo. Yo concibo un modelo de negocio como de 3 puntos de vista. Primero, ¿qué es lo que se ofrece? ¿A quiénes le ofrezco? Y cómo me organizo para ello. Grosso modo. Y por lo tanto, cada modelo de negocio tiene sus elementos comunes, porque el servicio legal, como dice Valentina y como dice Miguel Ángel, tienen elementos transversales al tamaño, pero que sí tienen incidencia en la forma de definir el modelo de negocio, porque los mercados a los cuales se puede abordar son múltiples, ¿ya? Y tomo el tema que planteaba Miguel Ángel sobre ir a aquellos mercados donde hay una cadena del valor, ¿no es cierto? O una cadena de alto valor, como un propósito y una estrategia. Ahora, llevado esto al mundo de las métricas, la métrica, si yo pudiera definirla así, grosso modo, o en términos muy globales, las podemos dividir en métricas macro y métricas que son más micro. Entendido por macro, el desempeño global de la firma, y micro, desempeño de las partes de la firma. Y las métricas lo que tienen que aportar es información de carácter estratégico y que permitan conocer el porqué del desempeño de la firma. Es decir, las métricas nos entregan información y, como yo digo muchas veces, la información nos habla, nos dice cosas que nos permiten desarrollar estrategias. Ahora, tenemos que reconocer, dentro de lo que es la barcaza a motor hasta el transatlántico, podemos decir que hay distintos niveles de desarrollo interno. Esto conversado con algunos gerentes de estudios de abogados, lo hemos definido de la siguiente manera: la administración nace detectando la necesidad de que haya una administración ajena al socio que normalmente llevaba las facturas, ¿no es cierto? Se detecta la necesidad de administración. Después se entra en un ordenamiento de las finanzas, después se entra en los indicadores de gestión y finalmente esos indicadores de gestión ayudan a una planificación estratégica más profunda, ¿no? Por otro lado, y desde otro prisma, también podemos reconocer que hay distintos tipos de trabajo. Yo se lo escuché esto a un cliente, un abogado, que me dijo: mira, nosotros de repente operamos cerebro, a veces hacemos trabajo de especialidad y a veces colocamos yeso. Hablando del nivel de complejidad y de valor agregado que representa cada una de esas realidades del tipo de trabajo que se desempeña. Operar el cerebro no es lo mismo que operar una vesícula, y tampoco es lo mismo que colocar yeso. Tiene que hacerse bien. Y eso dentro del esquema que planteaba Valentina, conociendo la realidad del cliente, ¿eh? Y ya hay clientes que, estando en la misma industria, tienen particularidades propias también de la edad de los dueños. Hay muchos factores que están asociados, como lo dijo muy bien Valentina, de las características del cliente. La personalidad, ese fue el término que más me llamó la atención. Entonces, dentro de este ámbito, primero, los modelos de negocio son particulares. Segundo, depende del tamaño y depende también del tipo de áreas de práctica, como también depende del mercado que se abordan las métricas, y a partir del nivel de desarrollo de la firma, hay que reconocer que el ciclo de venta tiene 5 etapas. Tiene una etapa que es de marketing, que es donde se trata de difundir la propuesta de valor del oferente, ¿no es cierto?, de la firma legal. Está la etapa de captación, está la etapa de ejecución, fidelización, está la etapa de cierre y está la etapa de cobranza. Las métricas financieras, comerciales, tienen que tratar de abordar esas cinco líneas. Y agrego como un elemento que está sobre todo este concepto el tema del talento. Yo veo que hay métricas de carácter financiero, hay métricas de carácter comercial y hay métricas de carácter desarrollo del talento. Y agrego las de marketing. Son 4 los niveles de métrica. Y me quiero concentrar, para poder responder preguntas sobre otras materias, en las financiero-comerciales.
Y aquí quiero entrar a definir un concepto, que es la productividad. La productividad en una firma legal no se puede medir porque cada trabajo tiene una particularidad que no es propia, por ejemplo, de una fábrica de tornillos. Uno podría decir cuántos tornillos por día puedo producir. ¿Cómo podemos medir la productividad entonces en una firma legal? No tenemos una forma de decir, mira, aquí hay trabajos tan diversos y tan abiertos en complejidad y tan distintos en su forma de materializarlo que no podemos medir la productividad en función de la producción. Y desde ese punto de vista, también uno podría decir, en el campo, tantos quintales por hectárea fui capaz de producir. Eso en un estudio de abogados no es algo viable y posible. Entonces, la forma que a mí me gusta más y que de alguna manera he ido acuñando con el tiempo es que la productividad es la relación del valor agregado que uno aporta al cliente. Y eso es la relación entre el ingreso y el costo directo, entendiendo por costo directo lo que cuestan los profesionales que desarrollan el trabajo. A mayor relación entre el ingreso generado versus el costo directo, mayor valor agregado estoy haciendo al cliente y por lo tanto estoy siendo más productivo a través de la generación de casos de mayor valor y de mayor posible precio a cobrar dentro de lo que es operación de cerebro y de especialidad. No significa que no hay que colocar yeso, depende del modelo de negocio, también hay que colocar yeso. Finalmente, y para no extenderme demasiado, hay dos indicadores que para mí son muy importantes respecto del uso del recurso humano y también de la capacidad de colocar el precio. Uno se denomina la utilización. La utilización, y esto emana de información del sistema de anotación de horas, que hay que cambiarle un poco el sentido al sistema de anotación de horas. No es para cobrar, es para evaluar internamente el funcionamiento. La utilización se entiende como de la capacidad instalada, que son las horas que trabajan los abogados, horas productivas, cuántas de esas horas productivas yo estoy efectivamente utilizando. Me está indicando de alguna manera si hay capacidad ociosa. Y la segunda es la realización, que es una comparación entre el precio efectivo cobrado respecto del precio de lista. Los estudios de abogados más grandes tienen un tarifado por abogado, y ¿qué es lo que ocurre? Si uno sacara el promedio del valor por hora y lo comparara con el precio real que se está cobrando por las negociaciones o porque el trabajo demoró más de lo esperado, esa realización también es un indicador significativo. Y todos estos tienen que ser llevados a nivel macro y nivel micro, a mi juicio, para tomar decisiones. También significa finalmente medir por área de práctica, medir por cliente, medir también dentro de las áreas de práctica el tipo de trabajo que se hace. Si son operación de cerebro, si son trabajo de especialidad o si son definitivamente colocar yeso, porque la rentabilidad depende mucho de esa mezcla. Perfecto. Finalmente, las fuentes de información para eso son el sistema de horas, el sistema contable y otros. Y respecto de talentos y de marketing, podríamos conversar a partir de las consultas que ustedes me pudieran hacer. Perfecto. Eso. 1.000.000 de gracias, Gustavo, por el análisis que en breves minutos hiciste sobre el papel que juegan las métricas. Aquí hay un factor comunicador en las tres presentaciones que han hecho cada uno de ustedes, que es el valor agregado y el papel que juega el valor agregado en la prestación del servicio. Antes de entrar a conversar sobre ese punto, tenemos una pregunta que está dirigida a Valentina y me gustaría para motivar a nuestros participantes que hagan las preguntas que quieran hacerle a cualquiera de ustedes tres, más que sea un diálogo entre nosotros cuatro. Valentina, en tu experiencia, ¿qué estrategias o medidas específicas han sido efectivas para mantener una comunicación ágil y accesible cliente-firma? Te lo pregunta Andrea Haddad. Gracias, Andrea. Sí, hay algunas de las que les comenté. Por ejemplo, yo he determinado que tener para mí un solo punto de contacto dentro de la firma por el cual yo le hago
todas las consultas y todos los requerimientos me han funcionado puertas adentro de la firma y es lo que yo esperaría. Ellos determinan cuál es el recurso legal interno que necesitan para el manejo de cuestión. Uno. Dos, para mí la necesidad, como mi industria está tan poco regulada, la necesidad del conocimiento del modelo del negocio, de los riesgos y de ciertas cosas, la necesidad del conocimiento de mi modelo de negocio es tan relevante que yo tengo con las firmas de abogados con las cuales tengo mayor relación dependiendo del país, yo tengo reuniones periódicas en las cuales hablamos del negocio, en la cual le explico cómo va el negocio, le explico algunos elementos riesgosos que estoy viendo, le explico algunos planes y peloteamos algunas ideas. O sea, simplemente como sentarse unos colegas y a discutir situaciones riesgosas del negocio. Eso me ayuda a mí. Y lo más importante es definir expectativas claras. No me sirve que me llegue una opinión, ni siquiera una hora después de lo cual yo tenía que hacer. Si yo tengo algo en algún momento en específico o algo en particular, lo necesito para ese momento. Si se puede, bien, y si no se puede, está bien, pero definición clara de unas expectativas, obviamente unas expectativas lógicas, son absolutamente necesarias para mí. Entonces, si concluyo es, para mí el canal de comunicación es siempre el mismo, me ayuda a tener una sola manera y no perderme en las ineficiencias de la firma. Dos, tener reuniones periódicas en las cuales yo les comparto a ellos temas de negocio y discutimos ideas. Y tres, la definición clara y abierta de las expectativas. Tenemos chats, tenemos grupos de WhatsApp, tenemos diferentes herramientas para comunicarnos dependiendo de lo que necesitemos. Excelente. Aquí tenemos otra pregunta anónima que va dirigida a Gustavo en cuanto a si podrías explicar, Gustavo, un poco más sobre las métricas en mercadeo. La pregunta tiene varias, así que me quedo con esta primera. Si podrías referirte un poco más a las métricas de mercadeo para entender bien las etapas a las cuales hiciste referencia de fidelización y captación, que yo diría primero captación y después fidelización. Sí. Sí, claro, primero captación y después fidelización a través de la ejecución del trabajo, obviamente, y en la relación con el cliente. Y la fidelización, como decía Valentina, cuando ya se conoce, la relación tiene que ser muy estrecha respecto de la realidad de la industria y del negocio en particular del cliente. Pero el mercadeo tiene una gran dificultad, y yo creo que sí hay ciertos elementos que pueden ayudar a conocer la relación cliente-proveedor respecto de cuáles son las prácticas más efectivas. Yo me acuerdo que en la década del 90 me tocó participar en un seminario donde un experto en marketing, gurú de la época, decía, mira, el problema del marketing es que sabemos que el 50% del marketing funciona, ¿eh? Sin embargo, hay un 50% que no funciona, y lo peor es que no sabemos cuál es el que funciona y cuál es el que no funciona. Y terminaba su charla diciendo, sin embargo, hay que hacer marketing. Entonces yo pondría eso como un primer titular. Hay que hacer marketing, porque en el fondo el prestigio de una firma depende de la ética, depende de la calidad del trabajo, y hay un tercer componente que es la visibilidad, es decir, ser reconocido por quien requiere de mi servicio. Y eso es marketing. Sí, cuando yo llegué a este mundo el año 98, yo hablaba de marketing y ahí es donde empecé a quedar calvo, ¿eh? Porque la verdad es que la tendencia que había en el mundo de las firmas legales se llamaban estudio jurídico tanto que eran puros apellidos, ¿no es cierto? Hoy día ya por lo menos no está estudio jurídico, sino que marca. Entonces, de alguna forma, sí yo creo que hay elementos que son importantes del mercadeo. Primero, yo diría tener permanentemente información, y eso lo he conversado con la encargada de comunicaciones de una de las firmas que yo asesoro, que dice, mira, aquí es importante saber los factores de satisfacción del cliente. Y así creo que a partir de lo que planteaba Valentina, también tenemos que reconocer cuáles son los factores comunes de satisfacción, pero también los satisfactores particulares. Por lo tanto,
Sí, también se pueden hacer algunos esfuerzos, decir, mira, estas son todas las actividades que nosotros hemos hecho, hoy día se usan webinar, LinkedIn, cuáles han sido casos reales que han sido captados a partir de, pero no hay indicadores duros, firmes, donde uno pueda reconocer el tema del marketing, porque el titular es, hay que hacer marketing, hay que estar visible. Y yo creo que las mejores técnicas de marketing están asociadas con las novedades de regulación jurídica que impactan de alguna manera a los clientes, y estar permanentemente poniendo en conocimiento del cliente a factores legales que le puedan estar afectando. También yo vi una pregunta, y perdona que me extienda, pero va a ser cortito, porque decía el valor agregado, que es una cosa muy técnica. ¿Qué es lo que es el valor agregado? Cuando uno tiene un estado de resultados donde está el ingreso generado, está lo que se denomina el costo de venta, que es el costo de los abogados y profesionales, y después están los demás gastos. El valor agregado es simplemente dividir los ingresos por el costo directo. Entonces, si por ejemplo el resultado de esa división es 2,8, significa que por cada peso que estamos invirtiendo en abogados que prestan el servicio, me está generando 2,8 pesos de ingreso. Ese es el valor agregado. Y mientras mayor sea ese valor agregado, significa que estamos aportando mayor valor al cliente, porque está dispuesto a pagar más. Y por lo tanto la sensibilidad del precio es algo que hay que trabajar con mucha profundidad. No sé si respondí. Ahí yo tengo un punto que no sé si todos van a estar de acuerdo. Para mí no es necesariamente esa fórmula lo que en un momento dado al cliente le define el valor agregado. Me parece muy buena tu fórmula para medir la inversión en la prestación del servicio, definitivamente, pero no es necesariamente lo que un cliente espera como valor agregado, porque, y ahí me gustaría la opinión de los tres. Era una pregunta que tenía, pero antes tenía otra para Miguel Ángel, pero empiezo con esta por lo que tocaste. Estamos clarísimos que hoy en día los clientes, las empresas están buscando a través de sus consultorías legales, de sus departamentos legales, que el cliente a través de los servicios le genere un valor, le genere un valor agregado para tener los elementos para seguir desarrollando su negocio, que le preste definitivamente y le presente más que nada soluciones, soluciones que requiere para la toma de decisiones que van más allá de lo legal. Por eso están pidiendo que el abogado se quite un poco la chapa de abogado y piense como el asesor del negocio para brindarle al cliente todo lo que necesita para que el cliente con su CEO o con quien sea, en este caso el General Counsel, puedan tomar decisiones. Entonces, yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, porque en el mundo del derecho nos distinguimos porque cada quien tiene su propia tesis, su propia teoría y su propia opinión. ¿Qué es para cada uno de ustedes el valor agregado que el cliente está esperando? Y voy a dejar a Valentina para el último y quiero empezar con Miguel Ángel. Para mí, vamos, el valor agregado o el modelo de generación de valor de una firma es aquel que satisface la percepción subjetiva que tiene el cliente del servicio que le has prestado, cómo a él le ha servido y le ha resultado útil para su negocio. Es decir, se basa en la percepción subjetiva del cliente, que luego efectivamente puede tener un traslado a la métrica que citaba Gustavo, porque cuando los clientes tienen una percepción de valor subjetiva muy alta, están dispuestos a pagar tarifas más altas. Entonces, salen las dos fórmulas. Sale la de Gustavo, es decir, el cliente paga más, pero el cliente paga más por algo. Y es porque la percepción que tiene es la percepción subjetiva que tiene del valor. Para mí todo lo que está relacionado con el valor es una percepción subjetiva, muy alta. Y yo hago dos clasificaciones en los servicios.
se puede tener una creación de valor muy alta en la calidad de los servicios, pero se puede tener una calidad muy alta en las operaciones. Es decir, servicios más estandarizados o basados en procesos, hay excelencia de operaciones, que también es muy importante. Servicios basados en el expertise o en la experiencia, el valor subjetivo lo proporciona la calidad y la complejidad del asunto. Muy bien. Ahora, me gustaría también, Gustavo, que la definición que tú diste, con la experiencia que tú tienes trabajando con firmas, si la complementas sobre el otro ingrediente al cual se acaba de referir Miguel Ángel. ¿Por Correcto. qué? Ujú. Mira, a ver, voy a plantear un concepto estadístico, que es la correlación que existen entre dos variables. ¿Ah? La correlación es en qué grado dos variables se comportan de la misma manera. ¿Ah? Por ejemplo, uno podría decir que el atochamiento en las calles depende de la cantidad de autos. O sea, a mayor cantidad de autos, mayor atochamiento. Y uno puede decir que esas dos variables están altamente correlacionadas. Entonces, tomando el concepto que de alguna manera dijo Miguel Ángel, esta percepción subjetiva del valor aportado, sin duda, influye en el precio. ¿Ya? Y es que el precio cobrado está altamente correlacionado con el valor asignado al trabajo que la firma legal desarrolla. ¿Eh? Hay una correlación alta. ¿Eh? Y volviendo un poco a lo que planteaba Miguel Ángel, es que la operación que es sistemática requiere de eficiencia, ¿no es cierto? Donde ahí el factor relevante es cómo ciertos procesos operativos de servicio profesional pueden tener mayor grado de eficacia y de eficiencia. Voy a poner algunos ejemplos en el mundo de la propiedad intelectual. Todo lo que es el registro de marca es una actividad que quizás podríamos denominarla colocar yeso, pero tiene que hacerse bien, de tal manera que la marca se registre adecuadamente, que no es lo mismo que un litigio en que está en juego 50 millones de dólares producto de un conflicto entre el Estado y un particular, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos ver que hay una gran variedad, y lo que yo estoy planteando es que a medida que uno va reconociendo en cada tipo de trabajo la rentabilidad real que cada uno de ellos posee, y cómo puedo yo afectar ese valor agregado a partir de ir creciendo también en los servicios de mayor valor subjetivo que le asigna el cliente, nosotros podemos ir construyendo una estrategia de desarrollo tomando una serie de ingredientes adicionales. No es solo matemáticas esta. Para mí la información nos habla, pero la decisión requiere de visión estratégica. Y quiero aclarar, para efectos de puntualizar bien el tema, tú me presentaste como ingeniero, pero yo soy ingeniero civil industrial, que es una carrera más blanda dentro de la ingeniería, no es el que calcula el fierro que va en los edificios, y por lo tanto tengo de alguna manera una mirada del management que es complementaria de tres elementos: estrategia, números y personas. ¿Ya? Esa mezcla es la que de alguna manera contribuye a desarrollar un mejor proceso. Eso. Ok, excelente. 1.000.000 de gracias. Valentina, como doliente del día a día, para ti, ¿qué es el valor agregado que esperas de esa gama tan amplia que tienes de asesores externos? A ver, depende mucho. A ver, como les explico, las firmas de abogados van a dar ese valor agregado en la medida en que puedan contribuir a ese abogado interno para que nosotros podamos satisfacer las necesidades y dar ese valor agregado a su vez. Es una cadena, no es nada más que una cadena. A los efectos de el negocio al cual yo atiendo de manera interna, yo soy legal independientemente de los recursos que utilice. Puedo utilizar abogado interno, puedo utilizar abogados externos, etc. Si para mi negocio, que es el que nos paga a todos los que estamos aquí, si para mi negocio el valor agregado es conseguir una solución innovadora para poder lanzar en un país donde hay complicaciones regulatorias, ese es el valor agregado que yo voy a necesitar de parte de la firma.
es el que no solamente va a interpretar la norma de manera literal, sino que va a buscar una solución específica. Si yo necesito en un momento determinado, no lo sé, buscar una eficiencia en alguna parte del proceso y necesito pensar y buscar en la medida en que yo pueda otorgarle a mi negocio ese valor agregado, que es esa diferenciación al simple hecho de interpretar la ley, pues el abogado junto conmigo vamos a lograr ese valor agregado. Para mí, valor agregado es, en conjunto con el abogado externo, buscar o una solución innovadora o un argumento válido diferenciado para poderme defender en un litigio, o una manera de cómo sí hacer algo que parece que por el camino tradicional no se puede hacer. Entonces, para mí, el abogado externo no es más que un elemento adicional en mi cadena. Yo tengo una cadena de producción para darle un resultado a mi negocio. Y dentro de esa cadena están los abogados externos. Entonces, tiene que estar absolutamente alineado con el valor agregado que yo, como abogado interno, le tengo que dar a mi negocio. De lo contrario, no va a ser un valor agregado para mí. Y no voy a querer pagar ni el adicional, ni el mínimo, ni nada. Entonces, tiene que estar totalmente alineado con contribuir con el valor agregado que yo le tengo que dar a mi negocio. Eso ratifica lo que comentabas al inicio del debate de la importancia que tiene la comunicación entre la firma asesora y la empresa, número uno, y lo relevante que es que tus abogados conozcan tu negocio, conozcan tu industria y conozcan el ambiente complejo, porque tú mencionaste algo que es lo que le da mucha complejidad al sector donde tú estás, la parte regulatoria que prácticamente es inexistente. Entonces, eso le pone muchísimo más, diría yo, presión al asesor externo de que esto no es business as usual, no. Tienes que verdaderamente concentrarte y entender a tu cliente para poder satisfacer y lo que tú dijiste, que tu cliente, que en este caso es Valentina Moreno de Uber, pueda cumplir con la cadena interna dentro de Uber, definitivamente, ¿no? Gustavo, ¿estabas levantando la mano? Sí, es que es súper interesante lo que plantea Valentina y quizás lo podríamos sintetizar de cierta forma y a lo mejor ella me puede corregir, pero yo tengo la impresión de que el abogado para una empresa de alguna manera es un aportante al desarrollo del negocio de la empresa, ¿no es cierto? Y eso significa aquilatar o a lo menos considerar los riesgos y seguridades que son necesarias para que ese negocio se materialice. Por lo tanto, al final de la cadena, el abogado está aportando al desarrollo económico de esa firma, sumando o considerando el riesgo y la seguridad. ¿Ah? Muchas veces me ha pasado que yo he entrevistado a clientes de mis clientes, es decir, empresas, y me han dicho, mira, yo no necesito un abogado que me diga eso no se puede. Que me diga cuál es el riesgo que está asociado a lo que yo estoy planteando y que me dé algunas soluciones innovadoras para reducir el riesgo, ¿no es cierto? Porque el tema de regulación es clave para el desarrollo de un negocio. Y yo creo que la regulación es algo que, si nosotros miramos cómo era la legislación, por lo menos la que yo miro desde la mirada de los clientes, hace 30 años, la sofisticación de la regulación es cada día más mayor, porque hay nuevas empresas, nuevas situaciones. ¿Para qué decir? Por ejemplo, hoy día que aquí en Chile se está viendo una reforma tributaria, la última reforma tributaria era un libraco de este grosor, donde obviamente hay que ir buscando los espacios para que la empresa saque mejor partido del pacto tributario que se haya construido. Entonces, raya para la suma, pienso que en el fondo lo que busca un cliente es que el abogado sea un aportante al desarrollo del negocio, que le permita de alguna manera lograr seguridad y también aminorar el riesgo para que ese negocio se desarrolle y por lo tanto, en la medida que el cliente vea que le están aportando al desarrollo económico de su negocio, por lo menos en la empresa privada, es
es el valor que le va a asignar al trabajo que está haciendo el abogado. Y ahí está toda la batería de cosas que mencionó la Valentina: la comunicación, la relación con el cliente, conocer el negocio del cliente, conocer las inquietudes del cliente, porque al final lo que vende un abogado es confianza. Ese es Perfecto. ¿eh? Se nos está agotando el tiempo y yo quisiera preguntarle a Miguel Ángel, todo lo que hemos estado discutiendo en este debate, ¿cómo lo traducirías tú para lo que viene siendo la necesidad de trabajar en los modelos de compensación? ¿Hasta qué punto con todas las firmas que tú trabajas están conscientes que está un tanto relacionado con el valor presente y no tanto el valor histórico, de que entiendan el papel que tienen que jugar en la generación? Vamos a ver, a efectos de compensación, yo creo que la clave está en salir un poco de ese anclaje que produce la facilidad que hay con los esquemas, con los modelos, que incluso son conocidos por el nombre. Es algo como muy fácil, ¿no? De vamos a un modelo de What You Kill, o vamos a un modelo de Lockstep, o vamos a un modelo de Lockstep modificado. Yo creo que hay que olvidarse un poco de los modelos y ir a la nueva arquitectura de incentivos. Es decir, ¿qué es lo que tengo que incentivar yo ahora mismo para retener talento, para que no haya tanta movilidad de socios, para que la rotación de profesionales sea inferior? ¿Cómo tengo que diseñar esos incentivos? Y esos incentivos es que han cambiado, porque los factores han cambiado. Entonces yo creo que la clave es: no hay que anclar tanto. Los modelos, lo que pasa es que son muy cómodos, ¿no? Pasa lo mismo cuando tú hablas de una generación, ¿no? Es que los millennials, claro, es muy fácil hablar de los millennials, pero luego cada millennial es un mundo. Lo que pasa es que, bueno, hay unos factores de homogenización que todos tienen en común y que hace que resulte muy fácil hablar de un colectivo. Pues con los modelos de compensación pasa lo mismo. Es muy fácil hablar del modelo, pero hay que saber interpretar muy bien qué es lo que incentiva ese modelo. Porque como te cambien los factores externos, los incentivos que tienes van a estar mal colocados y realmente deja de funcionar e incluso es contraproducente. Entonces hay que adaptar muy bien esos incentivos al momento de mercado y estar un poquito por encima del modelo. Es el resumen que haría yo de la pregunta que me has hecho. Perfecto. Bueno, como decía yo, todo lo bueno tiene un fin. Ya estamos sobre la hora. Yo quisiera dos cosas. Primero, un comercial. El 29 de junio estamos iniciando la tercera edición de nuestro diplomado. Todos aquellos que están participando y tengan interés, visiten la página de Asuntos Digitales. Ahí van a encontrar la landing page con toda la información. Inscríbanse. Es un tema que yo lo diga, pero es un tremendo programa. Tenemos profesores del calibre de los profesores que han estado con nosotros esta tarde, así que esta pequeña discusión, un pequeño abreboca, por así decirlo. Y para cerrar, pues, yo quisiera pedirle a cada uno de ustedes una reflexión de todo lo que estuvimos hablando para todos nuestros asistentes. Valentina, empezamos contigo. Para mí, la reflexión sería, lo que nos podemos llevar es que la relación entre el abogado interno y el abogado externo es una relación de socios y que estamos en el mismo barco buscando ese mismo valor agregado que tratamos de definir. Excelente. Gustavo. Voy a hacer una reflexión de algo que se mencionó aquí respecto a la retención del talento, que no alcancé a mencionarlo, pero muy cortito. Lo que yo he visualizado es que el abogado joven incursiona y busca desarrollar su propio proyecto. Y yo creo que el principal desafío para las firmas, ¿no es cierto?, es cómo atraer y retener ese talento de personas que están buscando crecer, ¿no? Y por lo tanto la probabilidad de fuga es muy alta. Por lo tanto creo que hay un desafío en la retención de talento que no es fácil de abordar. Eso, ¿no?
Muy bien. Y muy claro la reflexión, y es uno de los temas que más preocupan a las firmas de abogados, definitivamente. Miguel Ángel, tu reflexión para cerrar. Pues que para competir bien en el mundo actual hay que escuchar a Valentina y a muchas Valentinas y hay que medir internamente, como ha explicado Gustavo. Hay que tener las dos visiones y yo creo que ahí tienes un poco la fórmula del éxito, ¿no? Escuchar al mercado, escuchar todo lo que ha dicho Valentina, muchísimas claves, y luego en clave interna saber organizar bien cómo trasladas la visión del mercado al rendimiento de tu firma. Y yo creo que ahí tienes mucho hecho. Yo me atrevería a agregar una reflexión mía, y es que las firmas tienen que seguir trabajando en modificar su visión de corto plazo a largo plazo. Cuando las firmas y los socios logren ver el negocio y su modelo a largo plazo, creo que les va a permitir definitivamente tomar muchísimas decisiones que los van a posicionar excelentemente bien en el mercado frente a todos los temas que estuvimos hablando. Así que bueno, nuevamente en nombre del Lex Latin y de Asuntos Digitales, 1.000.000 de gracias a Valentina, a Miguel Ángel, a Gustavo por habernos acompañado hoy. Nuevamente los esperamos a todos ustedes que están participando el 29, si es que no han participado en las primeras ediciones, y muchísimas gracias. Nicole, no sé si tienes algo que agregar. Y bueno, más que agregar, darles las gracias nuevamente a todos por su participación, a ti Fernando por tan excelente moderación y por tan buenas palabras con respecto al diplomado. Ya les dejamos la información en el chat, por si están interesados pueden visitar la página. Y bueno, muchísimas gracias por el contenido de valor que nos dejaron los tres hoy en este debate, también incluyendo a ti Fernando, que bueno, es muy importante estar al día con todas estas nuevas metodologías y con todas estas nuevas informaciones que bueno, que podemos ir aplicando paulatinamente. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y bueno, esperamos oír de ustedes pronto, los interesados en el diplomado. 1.000.000 de gracias. Hasta la Muchas gracias a próxima. todos. Muchas Gracias, Miguel chao. Ángel, Hasta Valentín, luego. Fernando Gracias. Gracias. y Gracias. Nicole. Hasta Hasta luego. luego. Adiós, adiós. Chao, chao.